Buenas, Astu, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener un vivo con el doctor Sebastián Serralonga, que es un especialista en medicina reproductiva, y vamos a estar preguntándole muchas dudas que han surgido. Bueno, agradecemos a todos los que se conecten. Michelle, buenas tardes. Intentaremos hablar de varios temas puntuales que han surgido en los últimos días y la diferencia puntualmente para las pacientes que estén atravesando esta situación, la diferencia entre preservar óvulos, entre preservar embriones o preservar tejido, en qué situaciones está indicado cada uno de estos procedimientos y a qué paciente se le ofrece cada uno. A ver, no lo tenemos todavía en línea el doctor. Bueno, esperamos que se una unos minutitos. Cualquier pregunta que quieran ir haciendo la pueden hacerlo acá en la parte de comentarios o en la solapa de preguntas, como ustedes quieran. O si no, me las hacen por privado y las redirigimos con el doctor en cada caso puntual. Esperamos unos minutitos más. Ahí lo tenemos en línea, Sebastián. Creo que de señal estamos bien. Creo que se en todo momento. Y cambiamos de lugar porque tengo una señal un poquito inestable. Hola Hola, Mariana, Sebas. ¿cómo estás? Qué lindo verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchás? Yo ahora te escucho, pero sin audio. O sea que el wifi está medio fallando en tu casa. ¿Puede ser? Me- Vos, la imagen se ve parada, pero ¿me escuchás bien? Frisada, totalmente quieta. El Por audio Dios. se ve bien, pero la imagen quedó. Vení, ponémelos vos, vení, Nancy. Sí, yo creo que con los datos móviles te olvidas. Para que me ponen datos móviles. A ver. Dale. El doctor Pucherman lo tenemos en línea. Mil perdones que cancelé lo de mañana, pero bueno, se me complica con los chicos en casa. La doctora Fishman, Cristinita Moreno, buenas, buenas. Ay, ahí estás perfecto. Pero ahí me Quédate así ves, como estás. vos me ves bien. Yo te veo bien y te escucho bien, en tiempo. Ah, bárbaro. Porque en realidad vos sabés que no, yo me veo, mi cámara, yo me veo quieto. Vos me ves bien todo. Perfecto, ahora te Claro, veo perfecto. claro, no importa entonces que para el caso no me vea, no hay drama. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, Sebas, bien, contento, contento de hacer esto, contento de poder charlar nada, de contestar un montón de dudas que creo que surgen de este tema, que como decíamos, es muy técnico, pero para quien lo padece es encontrarse con gente como vos es una de las mejores cosas que te pueden pasar, ¿no? Qué bueno eso, qué bueno eso. Che, escúchame, y una de las cosas, porque vos debes ver un montón de pacientes que han tenido cáncer de mama, me imagino. En los controles, pacientes jóvenes, montón, me imagino. Y decime, menos de 40 años, ¿son muchas las pacientes que vos controlás post cáncer de Son mama? cada vez más, ¿Viste? sí, Eso son es cada vez más. ese es La, no, que ese es el dato importante a tener en cuenta, ¿viste? Porque yo te pregunto, supiste, está bien que uno tal vez cuando haces el control no estás acostumbrado a preguntar, pero ¿alguna vez supiste cuántas de esas pacientes
¿les ofrecieron hacer una preservación por el cáncer de mama previo al cáncer de mama? Yo estoy seguro que si le haces Sí, esa pregunta, eso es importantísimo. ¿viste? Yo te puedo asegurar que si vos le haces esta pregunta a esas pacientes, es un porcentaje mínimo, ¿bien? Es un porcentaje mínimo. Y ahí radica el problema. Y vos sabés que no solamente, porque encima tenemos toda la tecnología para poder hacerlo, para poder preservar esa fertilidad, para poder darle esa oportunidad de tener gametas propias para poder utilizar en un tratamiento posterior. Y sin embargo, vos sabés que se hace poco, ¿bien? Por eso es que ahí entra en juego todo lo que es el equipo de oncofertilidad, bien organizado, bien armado, para poder, primero de todo, lo principal es asesorar, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí. ¿Entendés? Porque lo principal que necesita la paciente es conocerlo, es saber que existe. Sí. Porque si la paciente sabe que existe determinada cosa, lo exige. Viste que cuando en cáncer de mama te dicen, no sé, en mama, me enteré de que existe, no sé, el mamotón. ¿Qué es eso, Sí. doctora? ¿Viste? Sí. Entonces, si no sabe que existe esa tecnología, no la aplica. En este caso, es súper importante el asesoramiento. Y uno dice, uno plantea, lo primero que te puede preguntar la paciente es ¿qué es la preservación de la fertilidad? Entonces yo busqué en el diccionario y es resguardar algo de un daño o un peligro. ¿Bien? O sea, son toda la maquinaria tecnológica de laboratorio para tratar de preservar, de guardar esa fertilidad que está siendo agredida, en este caso por los tratamientos que van a hacer por un cáncer o por otra patología, porque ahora cuando veamos las diferentes causas por las cuales se indica una preservación, te vas a dar cuenta que es re amplio y no solamente es para lo que es la palabra cáncer, ¿viste? Para después sí poder utilizar esos óvulos, esos embriones o ese tejido ovárico preservado para un tratamiento posterior. ¿Bien? Bien, Sebas. Entonces, ¿qué pacientes deberían plantearse preservar? Sea oncológico o no, pero en tu experiencia, ¿qué pacientes se les debería ofrecer este tratamiento? Mirá, uno puede dividir las indicaciones en tres, en lo que es oncofertilidad, que es todo lo concerniente a patología maligna, independientemente de la edad y del sexo, que eso es otra cosa importante, porque como vamos a ver, en patologías en las que son las pacientes prepúberes, las niñas, ¿bien? También está indicado la preservación de diferente técnica, con diferente técnica, ¿bien? Después, eso es la oncofertilidad. Después está las patologías benignas que con los tratamientos sufren un daño de su fertilidad. Por ejemplo, las pacientes con lupus, que muchas veces, o con colagenopatías, ¿no? Ya sea lupus, esclerodermia, que requieren un tratamiento con quimioterápicos, ¿bien? Que son lo que se llama gonadotóxicos, o sea, tóxicos para las gónadas, ¿no? Para lo que es el testículo y el ovario. Esas pacientes requieren un asesoramiento y una posibilidad de preservar, ¿bien? Por ejemplo, no sé, nefropatías, pacientes que vos sabés que en el futuro pueden estar expuestas a operaciones múltiples. A ver, en el caso mío, que yo veo muchas, endometriosis, ¿bien? La endometriosis es una patología que daña el ovario, pero a su vez son pacientes que están expuestas a la posibilidad de muchas cirugías, que ya con la primera cirugía que se le hace a la paciente, en la que se saca una porción del ovario, se quema el resto para que no sangre del ovario, destruye óvulos. Yo he tenido pacientes en las que vienen porque no quedan embarazadas y han tenido, por ejemplo, 3, 4 cirugías por endometriosis. Y vos decís, 28 años. Le haces una estimulación con grandes dosis de medicación, ¿no? Para que el ovario nos brinde óvulos y no te responde. Como si vos no le dieras absolutamente nada. Y eso es porque, como te digo, el tejido ovárico está dañado, aunque sea una paciente joven. Por lo tanto, fíjate la importancia que tiene no solamente en oncofertilidad, sino en lo que es las patologías benignas, nefropatías, pacientes con teratomas, que a veces repiten los quistes con teratomas. Hay muchas indicaciones de patología benigna, por lo tanto es saberlo, conocerlo.
Y Sí, por el otro lado, es como vos decís, es ignorancia y por otro lado creo que también hay mucho miedo, ¿no? Dentro de esa ignorancia es como miedo a no conocer el procedimiento y decir, no, no me voy a meter en nada tan complicado, no me voy a meter en nada nocivo, si yo no tengo nada tan grave. Entonces, pasa por esto, pasa por enseñar, por comentar, que nos cuentes un poco cómo es el procedimiento y quitar un poco los miedos que hay. claro, claro, que ahí es lo que hablábamos de un buen asesoramiento. Te decía que la última indicación, que es para el Perdón. caso, Ujú. que una de las que más, aunque más se da, digamos, es lo que es la maternidad diferida, ¿bien? Que es cuando, por ejemplo, una mujer que todavía quiere concretar cierta meta en su vida, ya sea económica, ya sea social, de estudio, y que tal vez no considera que es el momento, estando o no en pareja, para buscar un embarazo, lo que hace es guardar sus óvulos, ¿bien? Por estos procedimientos, y después utilizarlos cuando ella lo considere, pongámosle que tenga después 40 años y guardó sus óvulos a los 30 años, esos óvulos tienen la misma calidad que cuando tenía 30 años, la misma calidad genética. O sea que tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento con menores porcentajes de aborto, menores porcentajes de transmisión de alguna enfermedad genética, y eso es fantástico. ¿Bien? Ahora, Ahora, esto que vos decís de la maternidad diferida creo que se ve cada vez más, ¿no? Porque ahora la mujer sí, no era como antes, que a los 20 años pensaba en ser mamá. Ahora ni a los sí, 35 pensás en ser mamá, entonces, porque primero querés tener tu trabajo, porque después querés tener la relación de dependencia, porque después querés entrar a un plan para sacarte tu departamento, y etcétera, etcétera. Te olvidaste de hacer pareja prácticamente, claro. y cuando llegó el momento tenés 40 y pico y recién ahí se te cruza la idea por la cabeza, ¿no? Y hubiese estado buenísimo que se te cruzara esto, de ¿Viste? decir preservo y ya está, y me desestreso, ¿no? Claro. A ver, esta es una razón social, que como bien vos decís, es la que más se aplica, ¿bien? Es la que más se utiliza, ¿bien? A ver, sí, sí es con óvulos, obviamente, porque es lo que más tangible uno tiene. Hay empresas, por ejemplo Google, que tiene establecido un plan de preservación de la fertilidad para sus empleadas, ¿bien? Y sí, Sí, y para sí. tratar de que la vida, vamos a decir, la vida en la que, el momento de su vida en que más están productivas desde el punto de vista laboral, Estén sin hacer hijos. preservación, exacto, para que después puedan diagramar su maternidad. O sea que esto hasta el ámbito empresarial se está Sí. elevando. Pero lo que ahí es no te digo bronca, pero es la cosita que me da el detalle de que no se tiene tan en cuenta la indicación en la oncofertilidad, porque es un porcentaje mínimo de oncólogos, de cirujanos, ya sea de mama o de otra, o de otro, el ginecólogo oncólogo, ¿viste? Que es un pequeño porcentaje los que envían al equipo de oncofertilidad para ser asesoradas. ¿Bien? Esa es la pena que me da. A ver, Y Sebas, es, y una paciente se le hizo el diagnóstico, se le va a iniciar probablemente una quimioterapia neoadyuvante y sí, se le aconseja consultar con un especialista en fertilidad como lo sos vos. sí. Cómo se desarrolla esta batería de estudios que se va a tener que hacer o cuánto va a demorar o cómo es? Bueno, acá entra lo que decías de sacar los miedos. Viste que cuando yo siempre le digo a la paciente, ¿no? Que lo desconocido produce miedo. El exponerse a lo desconocido produce miedo. El conocer eso que no conocía hace que la paciente se aliente a adentrarse en todos estos procedimientos y hacerlo. Que en realidad esto tiene que ser rápido. Vos imaginate que, vos bien sabés que desde que tenés el diagnóstico, vamos a hablar de cáncer de mama, tenés el diagnóstico de cáncer de mama, en unos 29 días, 30 días, la paciente tiene que estar recibiendo el quimioterápico. ¿Bien? Entonces, tenemos muchas veces ese tiempo, y a veces menos, para nosotros hacer el tratamiento. Por eso tiene que haber un engranaje, esto que hablábamos del equipo, en el que en el momento que hacen un diagnóstico, comunicarse, enviármela, asesorarla y ya ese mismo día pedir la autorización, ya sea para la obra social, si es que tiene obra social, que eso también vamos a hablar, y poder hacerlo rápido.
¿bien? Y acá entramos en ir rompiendo los paradigmas que teníamos los ginecólogos desde siempre, que es cuándo empezar, cómo es el ciclo en el que uno puede sacar los óvulos, porque uno siempre, los tratamientos de alta complejidad, nosotros iniciábamos la estimulación del ovario en los primeros días de su menstruación, y hacíamos la extracción de los óvulos a través de una punción por la vagina, más o menos el día 12, 13, 14. En oncofertilidad, el apuro que demandaba a las pacientes este procedimiento hizo que se empezara a probar en cualquier momento del ciclo, ya sea en los primeros 15 días, en los segundos 15 días, e inclusive cuando la paciente está menstruando, comenzar a estimular ese ovario. Y vos sabés que ha dado resultados importantísimos y sacó este paradigma de que normalmente uno sabe que el folículo, que para las señoras el folículo son pequeños globitos que tiene el ovario, en donde cada folículo tiene un óvulo adentro, ¿bien? Y que ese folículo es el que nosotros queremos estimular, que crezca, y que llegue a un momento de maduración para que nosotros después puncemos ese folículo a través de la vagina y saquemos ese óvulo maduro. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos hacer en cualquier momento del ciclo. Eso es fantástico, fantástico. Y a su vez, uno hasta puede estimular en la primera parte del ciclo, si la paciente coincide en que ese momento le vino la menstruación, hacer la punción, más o menos aproximadamente a los 15 días, y volver a estimular a la paciente para en la segunda parte del ciclo hacer una nueva estimulación y sacar más óvulos. O sea, es impresionante porque capaz que en 2 ciclos sacás el doble de óvulos. ¿Bien? O sea, ahora, es súper importante esto que decís, porque yo creo que desde que la paciente recibe el diagnóstico hasta que va a ver a su mastólogo y al oncólogo, y el oncólogo deriva, o puede ser mismo el mastólogo, ¿no? La paciente está bloqueada, está totalmente bloqueada, lo único que quiere es resolver el problema, y cuando le ofrecen esto dice, no, yo no voy a demorar, porque se considera esto, ¿no? Como que demora el tratamiento, y yo ahora no quiero, y no sé si lo voy a querer, pero bueno, probablemente ahora no estés pensando en esto, pero después sí. Entonces darles esta tranquilidad de que se puede hacer de manera rápida y efectiva en el momento en el que esté. no te demora el tratamiento oncológico, porque acá tenemos la premisa principal, que es la vida de la mujer. Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Acá un tratamiento de preservación de la fertilidad no tiene que demorar al tratamiento oncológico, que es lo principal que tenemos que tener en cuenta ahí, ¿no? Entonces, ahí es cuando, pero la paciente calculale que tiene que llegar al momento del diagnóstico, ¿bien? Porque, a ver, acá es donde entra, y yo siempre te voy a nombrar muchas veces el equipo de oncofertilidad, porque acá el equipo de oncofertilidad, yo sería un integrante más del equipo. El resto del equipo está constituido por pediatras, constituido por otros ginecólogos que te derivan, el oncólogo, el cirujano oncólogo o no oncólogo que te la derivó, el psicólogo, ¿bien? O sea, es un conjunto que todos tienen que estar informados para saber cómo guiar a esa paciente. Por eso está bueno hacerlo en un ámbito en que todos estén preparados, que la mujer venga y al toque se la asesora, al toque se hace esto, se le da la medicación, se pide la autorización a la obra social, que eso es súper importante también, que tiene que ir sacando miedos, que es lo que es la cobertura. Porque lo primero que te planteas decís, oh, pero yo no puedo enfrentar el hacer un tratamiento de preservación de la fertilidad. Son tratamientos caros, es verdad, se utilizan drogas que son importadas, son a valor dólar, y eso merma un poco la posibilidad que tiene la mujer. Pero ojo, sí lo podemos aplicar, esta merma de la posibilidad, en cuando hablábamos de maternidad diferida, o sea, la preservación de la fertilidad en pacientes que quieren diferir su maternidad, pero no en oncofertilidad. ¿Por qué? Porque todas las obras sociales están obligadas, prepagas y obras sociales están obligadas por ley a realizar la cobertura lo antes posible para esa paciente. ¿Bien? Entonces, la paciente que está mutualizada tiene esa posibilidad. ¿Bien?
Para el caso uno tiene que, cuando le asesora a la paciente, no solamente a la paciente, sino a los familiares, por eso que calcularle que muchas veces también es una niña, es un niño, ¿bien? Entonces, tiene que estar el asesoramiento al grupo familiar para contenerlo, contener a la mujer o al hombre, y después sí, pedir urgente la autorización a la obra social, ¿bien? Esto también tiene que estar aceitado, porque la urgencia demanda 2 días. En 2 días tiene que estar todo. Entonces, ahí el equipo de oncofertilidad es cuando va a hablar con el prestador, ¿viste? Quien está encargado de las autorizaciones, de las obras sociales, para que sepan, tiene que haber ese feeling de saber que si viene para hacer una preservación oncológica, tiene que poner la firma. Y después está el tema de las medicaciones, que la medicación debe estar, o está incluida dentro de los tratamientos, o sea que la obra social te lo tiene que autorizar también. Pero también tenemos que tener en cuenta, esto también para las pacientes que no tienen obra social, que hay un laboratorio que tiene un plan que se llama Proteger, que te aporta el 80% de la medicación para utilizar en casos de patología oncológica. ¿Bien? Que eso también tiene que darles tranquilidad a estas pacientes que están pasando por un momento terrible, terrible. Por eso ahí priva el hecho de la contención que uno como médico puede hacer, como médico, como persona, el aportarle esa confianza que tiene que tener en que estás haciendo un bien, que no vas a retrasar un tratamiento y que en el futuro esa paciente, que en este caso, por ejemplo, tuvo un cáncer de mama invasivo, tiene una sobrevida a los 5, 10 años del más del 90%. Los tratamientos en oncología, viste que nosotros, y vos lo has hecho mucho en lo que es el control, viste, de las mamas, el control anual que tienen que hacer, nosotros con el control anual tenemos la posibilidad de encontrar, por ejemplo, un cáncer de mama lo más chiquito y lo más curable posible. ¿Bien? Y ni hablar con el Papa Nicolau para el cáncer de cuello y los otros. Entonces, la prevención es principal, pero para el caso, hacer conocer si tuvo la situación de tener un cáncer invasor, en este caso de mama, que con los tratamientos actuales, tanto quirúrgicos como farmacológicos, la sobrevida es altísima. Acá tenemos que desterrar esa igualdad que había, ¿viste? Cáncer-muerte, no es así, ¿viste? Acá estamos hablando, como te digo, de cáncer-vida. Y la vida está de la mano de un proyecto futuro, un proyecto de embarazo, un proyecto de formar una familia o aumentar la familia. ¿Bien? Entonces, Sí. Sebas, yo me pongo en la piel de una paciente, ¿no? De menos de 30 años, que tiene el diagnóstico, que tiene una pareja estable y que quiere preservar su fertilidad. ¿En qué casos se sí. le aconseja preservación de óvulos? ¿O en qué casos directamente se puede ofrecer la preservación de embriones? ¿O no es el escenario que se le va a ofrecer esto? Mira, ahí me diste pie para contarte cuáles son los procedimientos, pues yo ahí como que te hablé mucho de óvulos, pero vos tenés la posibilidad de preservar en forma medicamentosa, que para el caso no hay estudios que avalen un potencial tan alto como sí lo ofrecen la preservación de óvulos y de tejido, que es, por ejemplo, la utilización de un agonista de la GnRH. Para que se entienda un poco, ustedes tengan en cuenta que las señales que el cerebro le envía al ovario para que éste produzca la formación, el crecimiento de los folículos, se produce a través de hormonas. Una de las primeras hormonas que lo hace es la GnRH. No importa, olvídense de ese nombre. Ahora, si yo doy un inhibidor de esa hormona, yo hago que el ovario se quede dormido. Es más, si yo lo doy mucho tiempo, el ovario se vuelve un ovario menopáusico. Y cuando más dormido está, las drogas que uno utiliza para el tratamiento del cáncer, ¿bien?, atacan
o destruyen las células que se replican rápidamente. En este caso, el cáncer. Entonces, por eso ataca a lo que es el tubo digestivo, porque todo lo que es el recubrimiento interno del intestino, de la vejiga, se reproduce rápidamente. Entonces, por eso tiene los síntomas, los efectos adversos, estas medicaciones. Y en este caso, lo que hacemos con esta medicación es dormir y volver menopáusica a la paciente. ¿Y en qué ¿Bien? caso se le indica esta medicación para dormir el ovario? O sea, ¿qué paciente se le indica? Mirá, en realidad se puede utilizar como un complemento. Se trata de no utilizarlo en forma solitaria, en forma única. ¿Bien? Ajá. Lo que principalmente se indica son estas tres posturas que son la preservación de óvulos, que vamos a hablar de vitrificación de óvulos, la vitrificación de embriones y la vitrificación de tejido ovárico. Ahora, ¿cuándo lo utilizaría? Que era la pregunta que me decías vos. En una pareja, si vos tenés una pareja, ¿no? Y decís, tengo una patología maligna, o eventualmente una patología benigna que pueda ser, que en el futuro puede ser lesionado el ovario. ¿Qué hago? ¿Preservo embriones? Yo puedo preservar embriones, pero guarda, cuidado, porque cuando vos guardás un embrión, ese embrión es la carga genética no solamente de la mujer, sino No, de la ya mujer del y varón del que hombre. elegiste, claro. Claro. A ver, si posterior a un tratamiento se separa la pareja, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿qué hacen? Y legalmente no podés utilizar los embriones. Ninguno de los dos independientemente puede usarlos. Exacto. A menos que, por ejemplo, en este caso el varón, ponele, diga, bueno, podés utilizarlo. Te Pero hay que firmo. tener en cuenta, claro, pero ¿qué pareja separada va a decir, sí, podés quedar embarazada, no hay problema, y yo después mantengo ese hijo? Bueno, No creo que haya, no creo que exista. claro, por eso es que la preservación de embriones es a casos particulares, ¿bien? Claro. Es conociendo el caso de la paciente, conociendo cómo es la relación, y también el deseo de la pareja. Porque como digo, vos acá asesorás. Quien elige es la paciente, es la familia. Capaz que la familia te dice, no quiero preservar, por más, le agradezco todo, pero no quiero preservar. Y está en su derecho de no preservar, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta eso. Sí, sí, Ahora, por supuesto. acá tenemos una herramienta que desde hace ya más de 5 años dejó de ser experimental para ser verdaderamente usada como algo no legal, pero es algo fuera de lo experimental, que es la vitrificación de óvulos. Antes, ya calculé que hace 40 años se logró el primer embarazo con un óvulo congelado. ¿Por qué digo congelado? Porque era un óvulo que se congelaba a temperaturas, se llevaba el óvulo a temperaturas muy bajas, pero creaba muchos cristales adentro. Entonces, cuando se lo descongelaba, la posibilidad de embarazo era muy baja. O sea, fíjate que desde hace 5 años para atrás era muy baja la posibilidad cuando vos guardabas un óvulo. Pero en Japón lo que hicieron fue reemplazar, es como deshidratar al óvulo y ponerle un líquido que es un criopreservante. Y lograron que ese óvulo vitrificado, después cuando es desvitrificado para ser utilizado, tenga la misma calidad o casi la misma calidad que un óvulo fresco. Mirá lo que es Claro, el avance. los que no estamos en ese mundo, para nosotros es un sinónimo el congelado, el frisado, el vitrificado o el criopreservado. Nosotros, digo, de este lado lo tomamos todos como sinónimos, no entendemos qué diferencia hay entre vitri o el congelado. Claro. Pero esto es importante saberlo, por eso lo nombré, me metí un cachito en lo técnico, porque capaz que un ginecólogo te dice, no, los óvulos después de congelados no sirven, pero porque no está, él mismo no está asesorado, ¿entendés? Entonces, por eso no está informado. Porque no tiene por qué estar informado, porque capaz que hace otra especialidad dentro de otra subespecialidad, pero para eso está quien lo va a asesorar, que es el equipo de oncofertilidad, ¿entendés? Entonces, tener en cuenta que la capacidad de esos óvulos guardados tiene prácticamente igual capacidad de fertilizar, o sea, de formar un embrión en un tratamiento futuro, que si fuera fresco. Ahora, y si por ejemplo el oncólogo me llama y me dice, che, Sebastián, mira,
o me olvidé, o X, o pasó esto, que hace que el tiempo que vos tengas para sacar los óvulos sea menos de 15 días. Porque vos ten en cuenta de que cuando yo digo, listo, empiezo a estimular a una paciente, en el momento del ciclo que sea, yo necesito por lo menos 15, 16 días. Necesito 15 a 16 días, porque en realidad estimulo el ovario, lo que normalmente pasa en 14 días que la mujer ovula, esto mismo pasa cuando yo estimulo el ovario. Nada más que yo lo que intento es que el ovario, en vez de desarrollar un solo folículo con el óvulo, me desarrolle muchos, sin sobrepasar un límite, que ahí está el arte de la medicina del reproductólogo, de no sobreestimular el ovario para que no me haga lo que se llama un síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede tener alguna situación problemática, pero que te soy franco. Cuando lo hace un especialista en medicina reproductiva, las chances de que suceda esto es ínfimas, ínfimas. ¿Bien? En mi experiencia, he hecho muchísimos casos, ya sea preservación o fertilizaciones in vitro, te juro, los cuento con la mitad de una mano. ¿Bien? Y son pacientes que no han tenido ningún problema, y te digo, las dos que tuvieron un síndrome de hiperestimulación ovárica quedaron embarazadas, porque eran pacientes muy jóvenes, con patologías que hacían que responda más el ovario. ¿Bien? O sea que en eso tampoco tiene que tener miedo la paciente, porque las complicaciones o el grado de efectos adversos que tiene la medicación, yo te soy franco, ayer lo hablaba con una paciente en una consulta virtual, le decía, no he visto, o sea, viste cuando enrojecimiento sí, algún enrojecimiento en la punción, viste, algún moretoncito, pero no ha tenido efectos adversos de los que uno cuando lee el prospecto. O sea que eso también hay que sacarse los miedos. Pero bueno, yo hablo mucho y me voy, ¿no? Pero estaba en esto de que vos no tenés tiempo para estimular los 15 días para sacar óvulos. Bueno, hace menos de un año pasó de ser experimental a no experimental lo que es la preservación de tejido ovárico. Que eso nos abrió una puerta bárbara para los que hacemos reproducción. ¿Por qué? Porque está, vamos a decir entre comillas, ¿no? Está dentro de la ley y de la ciencia, por ejemplo, poder preservar a niños, ¿entendés? No solamente ¿Saca cuando un ovario? ¿Es en el eso? caso, claro, cuando son pequeños, obviamente el ovario no está estimulado, es más chiquito que una almendra. Entonces, en este caso, lo que se hace una cirugía mínimamente invasiva, porque hay que tener en cuenta que hay que agredir lo mínimo indispensable a este tipo de pacientes, porque obviamente tienen una carga de sensibilidad, una carga de dolor, ¿viste? Entonces, se hace una laparoscopía y lo que se hace, se retira un ovario. Está también indicado en pacientes ya posmenárquicos, o sea que les viene la menstruación, hacer lo que se llama una decorticación, o sea, sacar todo lo que es, vamos a decir, la cascarita del ovario, que es donde están los óvulos. Pero son cirugías un tanto más difíciles y más laboriosas. En este caso, lo que se tiende a hacer es, tanto en las pacientes que no les ha venido la menstruación, niñas, o en pacientes que ya tienen la menstruación, se las opera, se les saca un ovario, se le da al biólogo, y el biólogo lo que hace, lo corta en pequeños pedacitos, ¿bien? En pequeños pedacitos, y los congela. Y generalmente lo que hace es juntar varios pedacitos y formar, vamos a decir, un grupo. Entonces, lo que hace es congelar o vitrificar varios grupos. Y vos decís, ¿por qué? Acá, vos ten en cuenta que la paciente, más allá de que nosotros, por ejemplo, sacamos los óvulos, la paciente tiende a tener una posibilidad de lo que es la menopausia precoz. La menopausia precoz. Cuando estábamos en Favaloro, yo veía a las pacientes trasplantadas que le aplicaban quimioterápicos, pero te juro, me daba muchísima pena, 29 años, 30 años, yo digo, quemadas, los ovarios quemados, ¿entendés? Y sin asesoramiento, ¿entendés? Imagínate la paciente oncológica. Entonces, lo que sufre mucho esta paciente también es el déficit de hormonas.
con todas las consecuencias en osteoporosis y en un montón ¿Y qué que tiene pasa, al Sebas, futuro. con esos pedacitos que se vitrificaron? ¿Después se Lo vuelven que haces, a claro, meter? No sé. exacto, se hace un trasplante. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Para que tengas una idea, el primero que se hizo en la historia lo hizo Jacques Donnet, ¿bien? Estamos hablando del año 2004, que le trasplantó el ovario. Lo que hizo fue, lo que se hace en este caso, es un grupo de estos pedacitos de ovario, Ujú. se los, les haces una nueva laparoscopía Sí, y en lo que se llama peritoneo, que es todo el recubrimiento interno de membranas que tiene el abdomen, le haces ahí un se bolsillito, deja. o mismo en el ovario, ¿viste? Y se hace un bolsillito y se pone esos pedacitos. Y mirá lo que es la naturaleza. Vos, al poco tiempo, a los 2 meses, si le haces una ecografía con Doppler, vos en tu consultorio a esta paciente, a esos pedacitos, los ves vascularizados, ¿bien? Es Como impresionante. un nido que le armó a su propio cuerpo. Claro. Y si vos empezás a medir la hormona que generaría el ovario, que para el caso ponele, ella ya quedó menopáusica, ponele al tiempo, ¿no? Por la influencia Empieza a que ha tenido. aumentar. Empieza a bajar la FSH y aumentar el estrógeno. Y la paciente tiene no solamente más posibilidades de embarazo, Sí, porque esos pedacitos comienzan a ovular claro. también. Entonces tenés la posibilidad. A ver, en Argentina hubo un trabajo que hizo la gente del IFER, de un laboratorio de fertilidad, en el que hicieron un trasplante y la paciente quedó embarazada espontáneamente. ¿Bien? O sea, fíjate la posibilidad que se le da. O si Sebas, no haces una... nada, acá están diciendo que hablas súper claro y que la verdad que te están entendiendo todos, los que saben y A los que veces, no a saben, veces, y me, eso es lo lindo. a veces me deliro un poco, ¿viste? Yo, No, viste no, que no, somos no, no, está mucho. perfecto. Ahora yo voy a algo más económico, ¿no? En el procedimiento. Vos dijiste que todas las obras sociales, privadas o prepagas, lo cubren. Ahora no, en el caso obviamente de una maternidad diferida, eso corre por parte de la paciente. Ahora, todos estos procedimientos que vitrifican y que vos lo vas a hacer, lo vas a vitrificar probablemente para usar en 10 años, requieren un abono mensual o anual que vos tenés que hacer para que se siga congelando todo este material, ¿no? Eso obviamente Sí. no está cubierto, no te lo cubren. Mira, la verdad, en lo que es la cobertura del mantenimiento, se llama. Lo que es Ajá. el mantenimiento, ya sea del tejido ovárico o de los óvulos, no sé si tiene un amparo legal. La verdad, ahí me mataste, eso lo tendría que averiguar. Pero, a ver, el costo para No, lo que no, no, no. representa, Tal cual, sí, mira, sí, yo averigüé, no es representativo. Lo que es el procedimiento realmente es una compra de supermercado hoy en día. sí, mira, No, a ver, si yo te digo, a ver, serán $100 por mes, más o menos. claro, claro, mil sí, sí, dólares, sí. $1.000 al año, más o menos, Sí, para sí, que sí, tengan creo que un poco una idea. menos, no sé si tanto, pero sí, sí, Depende del laboratorio, bien, hay mucha variación, pero bien. yo pienso que lo que es oncofertilidad está cubierto. Hay que verlo, pero existe la posibilidad. Bien, entonces vos dijiste que la preservación de tejido ovárico, o sea, sacar un ovario, se les indica a las niñas o a las prepúberes, ¿no? ¿A partir de qué edad se le ofrece preservación de óvulos a las mujeres? Mirá, la pregunta tal vez tendría que ser, ¿hasta qué edad? Porque, a Ajá, ver, eh, si vos tenés la posibilidad de que la paciente esté menstruando, por ejemplo, a ver, lo mejor es siempre encontrarse con una paciente que está menstruando para preservar. Porque tenés una nena de 10 años, ¿no? Que ya empezó a menstruar, ya puedes hacerle preservación de óvulos. bien. Porque su naturaleza ya comenzó su pubertad. ¿Bien? Ujú, El tema es, obviamente que en oncofertilidad lo indicás cuando el oncólogo te dice tiene un cáncer y hay que preservar, a cualquier edad. Ahora, uno sabe que después de los 35 años, la reserva ovárica, que hago un paréntesis, lo que representa la reserva ovárica es la cantidad
y la calidad genética principalmente que tienen los óvulos en un momento determinado de la vida de una mujer. Eso es lo que es reserva ovárica, ¿no? Esa reserva ovárica, desde que uno comienza sus menstruaciones, va disminuyendo. Por mes, un óvulo ovula y se pierde ese óvulo, no se reproduce. Entonces llega un momento que los óvulos que tiene la paciente se terminan. ¿Bien? Entonces, ese momento que se terminan, el ovario dice, listo, cierro la persiana hormonal y la persiana de fertilidad, y pasa a lo que es la menopausia. ¿Bien? A su vez está expuesto a lo que es si la paciente fuma, si no fuma, si tiene otros hábitos, hay un montón de cosas. Pero esa reserva ovárica, después de los 35 años, naturalmente comienza a disminuir drásticamente. Si, esto varía también mucho la genética, la herencia, pero si venía así despacito disminuyendo, comienza a ser una curva mucho más exponencial, mucho más baja, mucho más rápida. Por lo tanto, hay que sí, en este asesoramiento que le hacemos, que cuanto más cercano a la menopausia esté, menos respuesta nosotros vamos a tener del ovario. Porque esto lo hacemos normalmente cuando nos viene una mujer joven de 40 años, ¿bien? Y nos viene con deseos de fertilidad. Donde nosotros a la paciente, al asesorarla, le explicamos que la edad cronológica de la paciente, esos 40 años, yo con todo respeto siempre a mis pacientes le digo, vos sos una piba, sos una nena a los 40 años, ¿viste? Pero tus ovarios no. Entonces, tenemos que explicarle que tal vez esa preservación que se puede hacer, tal vez no nos dé la cantidad y la calidad de óvulos que nosotros necesitamos para en el futuro generar un embarazo. ¿Se puede intentar? Sí, se puede intentar. Pero la paciente tiene que tener bien claras las reglas que le ofrece su ovario. ¿Bien? Y no crear esas, no decir falsas jamás. Expectativas, Exacto. ¿no? A ver, yo siempre digo que el cuerpo es de la mujer, el ovario es de la mujer, y para el caso de la pareja, yo trato a parejas infértiles, y siempre yo trato de brindarles la verdad. Y yo siempre les digo que ellos después, con las cartas sobre la mesa, ellos hacen el juego, con mi asesoramiento. ¿Bien? Entonces, en este caso, a una paciente, obviamente, uno sabe que para lograr un embarazo, hay tasas, ¿viste? Para lograr un embarazo uno necesita por lo menos 15 a 20 óvulos para lograr un embarazo a futuro. Genial. Pero, ¿quién dice que un óvulo no sea el que te logre el embarazo? Entonces, uno sabe que obviamente cuanto más joven es el ovario, siempre hablo, como te digo, de juventud del ovario, cuanto más joven es el ovario, más posibilidades tiene la mujer. Por eso es que a tu pregunta que me hacías hoy, en caso de oncología, uno lo hace en el momento que te llega la paciente. ¿Bien? Pero en el caso de maternidad diferida, mira, ayer tuve una consulta virtual, 34 años, y me dice la paciente, ¿me aconsejás? Yo le digo, ayer te aconsejé. En referencia, hacelo ya. ¿Viste? Hacelo ya. Si tenés la posibilidad, hacelo. Porque yo te puedo asegurar, te puede venir con pareja o sin pareja, pero de acá a 10 años, ¿qué sabes lo que te va a traer la vida? Sebas, volviendo al escenario del reciente diagnóstico, la paciente que va y te consulta, va a su obra social, le habilitan el procedimiento, ¿no? Tiene que hacerse un laboratorio, esperan cuantificar, no sé, FSH o las hormonas que soliciten, o no directamente empresa con la estimulación de inyecciones subcutáneas. ¿Cómo es esa parte? Muy, muy buena la pregunta esa, porque, a ver, si tenés el tiempo, obviamente que está excelente saber cómo está su FSH, a ver, decíamos una de las hormonas que estimula el ovario, que estimula los folículos, se llama hormona estimulante de los folículos. Si podés medir la FSH, si podés medir el estradiol, si podés medir otra hormona que se llama antimuleriana para saber la reserva ovárica que va a tener la paciente y saber el grado de respuesta que va a tener, genial, genial, ¿bien? Pero si no tenés tiempo, bueno, no se hace. Acá lo principal que sí tenés que hacer, como va a estar expuesta a un procedimiento de punción, que es un procedimiento quirúrgico, tenés que tener el electrocardiograma, con el riesgo quirúrgico, el hemograma, ¿bien?
el coagulograma, y sí es importante la serología, ¿bien? Que capaz que la podemos tener a la semana, a los 10 días, pero es durante el estímulo que nosotros le estamos haciendo. ¿Por qué? Pongámosle que la paciente tiene HIV y no lo sabía, ¿bien? Esa paciente, primero, durante la punción tal vez se van a tomar las normas que generalmente se toman con todas las pacientes, ¿bien? Pero hay normas para la paciente HIV, para cuando se retiran los óvulos, guardarlos en tanques separados, en tanques de nitrógeno líquido separados. Hay normas, hay procedimientos particulares para si tenés hepatitis B, si tenés HIV, ¿bien? Y hay también la posibilidad de, por ejemplo, si sabés que tiene HIV, también después le vas a hacer un tratamiento, porque sabemos que es una enfermedad crónica ahora. O si tiene Chagas, o si tiene sífilis, tratarla. Entonces, que la serología, Bien, que sabemos que puede tardar un tiempito, unos días, pero la podés tener. bien. ¿Bien? ¿Y cuántos días dura la estimulación? Lo que dura, viste que vos decís, y yo ovulo más o menos, viste que las señoras me dicen, y yo ovulo más o menos el día 13, 14, es ese tiempo. O sea, desde el día 1 de su menstruación, la paciente tiene que tener en cuenta que la estimulación, que aproximadamente empieza el día 2, digo en el ciclo normal, o puede empezar en cualquier momento del ciclo, dura aproximadamente unos 14, 15 días. Ahí está incluida la Bien, punción. Ahí está bien. incluida la punción. Y la punción tiene Ujú. una rápida recuperación. Ya la mujer a las 2 horas está yendo a la casa. No es un procedimiento que tiene que estar internado y a los 2 días puede estar trabajando sin saltar, pero puede estar trabajando. O sea que es un procedimiento rápido, prácticamente inocuo, con una baja posibilidad de complicaciones durante la estimulación y durante la punción. Por eso es que yo siempre digo el asesoramiento y hay que animarlas a hacerlo, porque en el momento de estrés que están pasando, se tiene nublada la mente y es entendible, tanto el familiar como ella. ¿Bien? Lo mismo al varón, que es mucho más fácil el varón, ¿no? Pero hay que asesorarla, hay que hacer que ese cielo de nubes se disipen. ¿Bien? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bien, dijiste que dura 2 horas, es un procedimiento que se hace con alguna sedación. Mirá, lo que dura 2 horas es el post. O Sí, sea, sí, 2 horas hasta que se va a su casa, digo. El claro, procedimiento en vos sí, mirá, ¿cuánto dura? ¿Unos minutos? 15, 20 minutos. Y lo que se utiliza es una neuroleptoanalgesia, es una sedación. Es una Bien. sedación que la paciente, cuando sale de quirófano, yo le estoy preguntando el número de documento y me lo dice, para que tengan una idea, ¿viste? El grado de lucidez que se tiene, ¿viste? Completo, sí, sí, completo. Se ingresa por vía vaginal, ¿no? Se ingresa por vía vaginal, no tiene ningún tipo de cicatriz, ¿bien? Y posteriormente uno puede sí tener por los pequeños pinchacitos que tiene esta aguja que es guiada por ecografía, entonces que es hueca, puede tener un pequeño resabio de sangre, pero que como no complicación ninguna más. Igual son pacientes que están en un continuo control, tanto por sus médicos como por el reproductólogo, que, viste, cuando yo te digo, si existe la posibilidad, que es extremadamente baja, de una complicación, se está en el momento, ¿bien? Así que no, no, viste, hasta prácticamente las desestimo a las complicaciones. Bien, bien, Sebas. Para mí es excelente, excelente hacer esto, excelente escucharte y como Sí, vos decís, nadie espera estar en esa situación, nadie quiere, todo el mundo obviamente que desestima todo esto porque hasta uno a veces dice a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar, pero bueno, está bien saberlo y si le tocó a algún amigo recomendárselo y si le tocó a un conocido, a un vecino o a un familiar, bueno, saber que existe, eso es lo más importante que le podemos dejar a toda la gente que mira esta charla. sí, tener en cuenta que, bueno, si tenemos la situación de un cáncer, el cáncer de mama sabemos que es, acá estoy con vos también, porque el cáncer de mama es la primera indicación en el sentido de que es el cáncer más frecuente en la Argentina, ¿bien? Pero tener en cuenta para las patologías benignas, ya hablábamos, ¿bien? Y para el caso, la maternidad diferida. ¿Dale? Excelente. Gracias, Sebas. Un millón Bueno, de Nira, gracias. dale, excelente, excelente y gracias a vos, porque como te dije, te lo digo por privado y siempre por vivo, excelente el trabajo que estás haciendo,
en relación al asesoramiento. Mira, mira, yo, como te dije la otra vez, a mis residentes les digo, mira, la clase de mastitis, mirá la que la dio fulanito en cimatología. Mirá, hizo tal cosa, mirá, Rubén, no sé qué. El otro día el vivo que hiciste con el doctor, espectacular, espectacular. Son eminencias que hay que escucharlas, simplemente Ay, escucharlas. sí, y las tenés en la casa ahora, entonces es como, es fácil, ¿no? Va. Full, Digo, no a es full. fácil, es engorroso hacerlo, hacer toda esta parte de conectar, de organizar, de educar, de cómo hacer, de meterte en esta tecnología, pero la verdad es que es fantástico, hay que aprovecharlo. Dale. Después yo te pido, ya creo que nos da por cortar, así que si querés lo cortamos. Pero después te pido me lo pases, porque esto Sí, sé sí, que después lo pueden ver por IGTV, ¿no? sí, sí, Tanto en el sí, tuyo como lo en el dejamos mío. guardado. Y bueno, y seguí, ¿eh? Seguí Sí, porque es fantástico lo que seguimos. estás haciendo. ¿Dale? Gracias, Eva. Un millón de gracias. Un abrazo Fer, grande. te mando un beso grande y un beso a Juaco, que el otro día le dije Facu. Un beso a Juaco. Ya lo dejé Me en dice, casa ese, lo me dice dejé. Nancy, le dijiste Facu, es Juaco. Ay. Pero no se escuchaba nada, no se escuchaba nada, Sebas, olvídate. Bueno, Un abrazo, te mando un beso gracias. grande. Chao, Un cuídate abrazo. mucho. Hasta Nos luego, vemos. gracias a todos.